¿Por qué Estados Unidos tiene 54.000 soldados en Japón? Japón es reconocido en la actualidad como uno de los países más seguros y pacifistas del globo terráqueo, de gente educada y respetuosa. Sin embargo, esta no era su percepción en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, puesto que Japón era temido por todo el mundo por su brutal colonialismo y crímenes de guerra. En 1910, Japón invadió Corea y estuvo bajo el control durante 35 años. Taiwán también fue colonia japonesa durante 50 años y durante la guerra contra el Imperio Ruso. Japón aniquiló casi por completo a la flota rusa de 38 barcos, 21 fueron hundidos y 7 capturados y 7 desarmados. Esta victoria marcó la aparición de Japón como una gran potencia militar y como un importante jugador en la geopolítica mundial. Sin embargo, en la actualidad Japón no tiene permitido tener un ejército. Las preguntas que saltan cerca de este curioso hecho son: ¿por qué Japón tiene prohibido en su constitución tener un ejército? ¿Por qué los japoneses no quieren tener un ejército como antes? ¿Y por qué los políticos japoneses quieren ver de nuevo el país como una potencia militar? Tras el ataque de Japón a Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos, Reino Unido y otros aliados le declaran la guerra. Este ataque significó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pero todo terminaría con las 2 bombas atómicas que el país norteamericano lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. 6 días después, Japón se rindió porque no podía contrarrestar este tipo de ataques ni tenía la tecnología para fabricar este tipo de armas. Tras la rendición, Estados Unidos estableció bases en Japón para supervisar el desarrollo del país en la posguerra. De hecho, la Constitución japonesa de 1947 fue supervisada y prácticamente redactada por Estados Unidos. Con esto se cambió el anterior sistema autoritario de Japón a una democracia liberal, pero lo relevante es que se incluyó el artículo 9, el cual prohíbe a Japón el uso de una fuerza para resolver disputas internacionales y lo obliga a renunciar a tener ejército, fuerzas armadas o aéreas. De esta manera, Estados Unidos ha mantenido controlado el país y comprometido con el pacifismo. Esta es la razón legal de por qué Japón no puede tener un ejército propio. Años después, se firmó un tratado que permite a las fuerzas estadounidenses ubicadas en ese país proteger a Japón en caso de una agresión externa, por lo que desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, Japón depende de Estados Unidos para su seguridad territorial. Hay que decir que Japón sí cuenta con fuerzas de autodefensa de Japón, que legalmente solo pueden responder a un ataque contra territorio japonés. Teóricamente sería como una extensión de la Policía Nacional. Estas fuerzas de autodefensa han sido utilizadas para asistencia humanitaria en desastres naturales como terremotos. También prestaron una enorme ayuda en la reconstrucción de Irak entre los años 2003 y 2009. Lo cierto es que en términos prácticos es un ejército de 250.000 efectivos. Es una de las fuerzas militares más capaces del mundo. Según Global Firepower, un sitio web especializado en asuntos militares, Japón ocupa el puesto número 5 de los ejércitos más poderosos del mundo. Aún así, Japón cuenta con cazas F-35, sistemas de defensa contra misiles balísticos y hasta submarinos. El gobierno japonés tiene que mantener el discurso de que su fuerza de autodefensa no es una fuerza militar, y de esta manera sigue siendo coherente con el artículo 9 de su constitución. El gobierno utiliza nombres diferentes para las organizaciones y equipos de las fuerzas de autodefensa. Por ejemplo, a las unidades de infantería las llama unidades especiales, y a un buque de combate de 20.000 toneladas, que en otro país se llamaría destructor, el gobierno japonés lo denomina como buque escolta. Ahora, la otra pregunta es: ¿por qué la mayoría de japoneses no quiere tener un ejército como el de los otros países? Porque creen que el país debería ser completamente pacifista y porque todavía tienen presentes las imágenes de destrucción masivas que causaron las 2 bombas atómicas en el pasado. Un buen porcentaje de los japoneses ve a los miembros de la Fuerza de Autodefensa como un grupo que se centra en actividades humanitarias y en ayudar a la gente de otros países. Además, confían en el respaldo militar de Estados Unidos. A pesar de las opciones de los ciudadanos, el ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, intentó alejarse de esta tradición antimilitar, buscando especialmente la modificación del polémico artículo 9 de la Constitución. Por eso, la última pregunta es: ¿qué necesidad tiene Japón de despertar su pasado militar? Porque en los últimos años se han incrementado las tensiones geopolíticas en el mar de China Oriental. La única amenaza evidente para los japoneses durante muchos años fue la hostilidad de Corea del Norte, con su desarrollo de cabezas nucleares de misiles de largo alcance. Pero recientemente el rápido crecimiento económico le ha permitido a China incrementar su presupuesto militar, al punto de ubicarse solo detrás de Estados Unidos.
Adicionalmente, a los políticos japoneses les preocupa algún territorio de compromiso de Estados Unidos de mantener su alianza militar de defensa a Japón. Esto pondría a Japón en desventaja en una región con disputas territoriales con Rusia, China y Corea del Norte. Y básicamente por esas razones el gobierno quiere restaurar el poder militar japonés. Aunque en el 2019 el primer ministro no alcanzó la mayoría necesaria para modificar la constitución pacífica del país, especialmente el artículo 9. Durante su primer mandato en 2014, Shinzo Abe sí logró aumentar la capacidad militar del país y con esas políticas adicionales ahora las fuerzas de autodefensa pueden participar en misiones internacionales de la ONU. El presupuesto de defensa ha aumentado considerablemente y los militares japoneses podrán defender a sus amigos y aliados incluso en el extranjero. Entonces, a pesar de que toda ley se proponga modificar la orientación militar del país, se enfrentará a una fuerte oposición. Parece que será inevitable ver de nuevo a Japón como esa potencia militar de antes, aunque a corto plazo probablemente su mejor arma seguirá siendo tener a Estados Unidos como aliado.